Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos compartiendo el panel con Juan Carlos Díaz Granados y entrevistaremos a la doctora Solanda Goyes. Ella fue integrante del Consejo de la Judicatura y justamente para hablar sobre el estado de la justicia y todo este triángulo, no sé si decir amoroso o qué, con respecto a al nombramiento de la Fiscalía, al Consejo de Participación Ciudadana y al estado del Consejo de la Judicatura. Juan Carlos. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias, director Giovanni Ginata. Yo creo que el triángulo es tóxico. Es un triángulo tóxico y creo que vale también la pena analizarlo en este viernes, listos para el fin de semana, y que podamos conversar sobre esto que es fundamental para el Ecuador, porque porque sin justicia, que es uno de los poderes del Estado, va a ser muy complejo que se vayan a resolver todos los temas relacionados con la inseguridad ciudadana, la violencia, las extorsiones, y que venga la inversión también para poder operar en el Ecuador. Así es que, dicho esto, le damos la bienvenida a la doctora Solanda Goyes en el programa Futuro de Acción, y queríamos hacerle la primera pregunta. Doctora, bienvenida, y solicitarle su opinión sobre el estado del Poder Judicial ecuatoriano actualmente. Hola, muy buenas tardes ya. Un saludo a ustedes en RTP Noticias y también a toda la audiencia que les sigue siempre. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, yo creo que es de conocimiento general tanto por lo que los medios de comunicación han informado, pero también por lo que viven los usuarios del sistema judicial todo el tiempo, todos los días que acuden a las unidades judiciales. La crisis se está profundizando y esta crisis tiene dos aristas. La primera es que hay problemas en cuanto a número de jueces, en cuanto a número de asistentes para que cumplan con el trabajo cotidiano. Pero el otro que es más grave es que aún aquellos funcionarios que están laborando, pues encuentran ahora la dificultad de que no pueden hacerlo de manera independiente, sino que están recibiendo presiones y eso afecta directamente a los usuarios porque resulta que ya no se juzga por los méritos que hay dentro de un proceso judicial, sino por las conveniencias, por las presiones, y eso sí implica una herida de muerte para el sistema judicial. En, Antes de que usted se conectara, doctora, hablábamos de este triángulo. Juan Carlos lo definió correctamente como un triángulo tóxico, que son buena parte de los que están articulados para defender, implementar, ejecutar, operar el sistema de justicia, a pesar de que no son todos, porque también entran los mismos abogados en libre ejercicio, son parte pues, de la estructura de la Administración de Justicia. Y me refiero concretamente al Consejo de la Judicatura, de la cual usted fue parte, a la Fiscalía, que no se ha nombrado todavía el fiscal definitivo, y al famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un consejo inventado en la época de la Constitución de Montecristi y del cual se han hecho varios intentos para desarticularlo, pero todavía sigue campante. Explíquenos a los que somos ignorantes de la materia el rol, digamos, la importancia de cada uno y qué es lo que nos está faltando en la articulación para que realmente mejore el sistema. Esto no es un tema de articulación, creo que es un tema de definición política, ¿no? Detrás del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado actualmente está operando de manera no formal, pero sí de modo informal, el poder del gobierno. Y desde esa entrada, lo que está buscando el gobierno es tener autoridades obsecuentes. Eso es totalmente notorio, lo dicen muchos analistas, porque por más que se diga formalmente que tiene unas funciones del Consejo de Participación Ciudadana, es clarísimo que cada paso que va dando es en función de una agenda política y eso es totalmente un actuar al margen de la Constitución y la ley de quienes están integrando estas tres entidades. Entonces,
Si vemos el Consejo de Participación Ciudadana, primero tiene un acumulado de deudas en el país. No solamente es la designación de Consejo de la Judicatura sin seguir los procedimientos que correspondían, porque no permitieron hacer las impugnaciones en donde se estaba cuestionando a varios de los postulantes, uno de ellos con el mayor número, Mario Godoy. No dieron lugar, ¿por qué? Porque tenían una consigna de nombrar a Mario Godoy, que ahora claramente está identificado con el gobierno. Por otro lado, el Consejo de Participación tiene una deuda porque tenemos un CNE con prórroga de funciones, hay un incumplimiento evidente, tenemos un tribunal contencioso electoral con prórroga de funciones, un fiscal además nombrado ilegalmente por el Consejo de la Judicatura. ¿Y quién protege al Consejo de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional? Al impedir con nimiedades y sin ningún sustento técnico ni jurídico que se avance en el juicio político al Consejo de Participación. Quien lo impide que avance es el bloque de ADN. Por lo tanto, el problema no se reduce a coordinación, se reduce a una definición política del interés de cooptar, de haber cooptado estas entidades y de manejarlas como si fueran parte del Ejecutivo. Y dicho esto, en relación a la función de transparencia de la función judicial del Estado ecuatoriano, ¿qué riesgo corre el Estado de Derecho en el Ecuador en estas circunstancias? Bueno, el Estado de Derecho en estas circunstancias está ya quebrantado. No es que estamos viviendo un Estado de Derecho, estamos viviendo un autoritarismo electoral, así se denominan a estas formas de gobernar. Entonces, vea usted que el fiscal, para poner un ejemplo, en unos casos que tienen que ver con el propio presidente de la República, cuando es denunciado, los archiva en cuestión de 8 días, ¿no? Entra en una licencia a reemplazar al anterior fiscal y en 8 días hace el archivo de una denuncia que había sido presentada 2 meses antes. Nosotros, el resto de ciudadanos que tenemos también, que nos han interpuesto por definiciones políticas también, denuncias y la ciudadanía en general reclama. ¿Por qué no hay la misma celeridad de atención en los casos que son alrededor de 1 millón de casos que entran a la fiscalía anualmente? Por lo tanto, ahí usted ve la selectividad con la cual trabaja la fiscalía. En el caso de Mario Godoy, lo han dicho muchos juristas y que son especializados en materia penal, lo que debió haber hecho el fiscal de manera inmediata es, ahí sí, allanar, retirar los dispositivos electrónicos, las computadoras, los teléfonos, las memorias de información, para revisar si él es esa tercera persona a la que a la que Henry Gaibor señala en su acto de presión al juez Carlos Serrano. Y la fiscalía no hace nada. Y sin embargo, en otros casos, como en el de la señora Katrina Tala, que es intrascendente en términos de que sea una causa o que ella vaya a huir como para que le hagan un allanamiento, pues le hacen. Y luego le hacen también con consigna política a los señores de ahora de Revolución Ciudadana, que no es un tema de decir si es que está bien o mal que se les haga o no los allanamientos, sino de decir que estos allanamientos no están realizados sobre la base de hechos de carácter penal, sino sobre la base de intereses políticos. Entonces, ya el Estado de Derecho con estos ejemplos está quebrantado. Y le puedo dar muchos ejemplos de lo que pasa en Consejo de Participación Ciudadana y de lo que pasa en el Consejo de la Judicatura. Doctora, en esa misma línea que usted comenta, hoy vi una entrevista que le hicieron al doctor Julio César Cueva en Ecuavisa, no sé si usted la vio, y que él hablaba sí, la vi. Algunos temas parecidos a lo que usted menciona, y hablaba justo de esa selectividad de la Fiscalía. Yo, a diferencia de Juan Carlos aquí presente, no soy abogado, me declaro ignorante en el derecho, pero sí me suena raro ver que de esa selectividad, ¿no? Porque hay unos casos, no estoy hablando solo de ahora, de algún tiempo para atrás en la historia del Ecuador, he visto que la Fiscalía actúa en algunos casos con esa severidad donde van 3 de la mañana, 2 de la mañana,
lo levantan, lo ven en pijama. Además, me causa un poco de molestia, sin ser yo ni conocido, ni amigo, ni pariente de ninguno de ellos, que los levantan, sacan las fotos, circulan las fotos de la familia, de la intimidad del hogar, en pijama, y sacan fotos dando vueltas y videos por la casa, que circulan en redes y tienen que haber salido obviamente de los que estuvieron ahí, de nadie más. Y en otros casos, múltiples, en diferentes momentos de la historia, que pueden ser muy importantes, no tienen esa misma, digamos, severidad, esa misma deseo de ir y hacer estos allanamientos. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Y por qué también esa necesidad de ir a esas horas, de sacarlos en redes o difundir las imágenes? ¿Por qué? Es muy sencillo contestar esto, porque hay una agenda política detrás. No es una agenda técnica de los casos, de investigar. Mire, los allanamientos se pueden hacer en materia penal. El Código Orgánico de la Función, perdón, el Código Orgánico Integral Penal lo determina y dice para qué fin es. El allanamiento tiene una finalidad de preservar las pruebas, de evitar que se las destruya, ¿no? Por eso es que a Mario Godoy tenían que haberle allanado para ver qué tipo de comunicaciones tenía con Henry Gaibor, y ahí no lo hicieron. En otros casos lo hacen y digamos que hasta el hecho del allanamiento no tiene origen político. Vamos a ponernos en ese supuesto. Pero lo que usted señala, que es llevar a los medios de comunicación, poner las cámaras, eso es totalmente inconstitucional e ilegal. Porque el allanamiento lo que tiene por objeto es recabar la información para luego ser analizada en fiscalía. No tiene por qué ventilarse públicamente, pero lo hacen con el ánimo de que eso genere una animadversión de la ciudadanía al allanado, de que genere una falsa adhesión a la institución que aparenta estar luchando contra el delito, pero eso es un montaje y una manipulación de las instituciones que están manejadas por, en este caso, la Fiscalía, como el allanamiento, como las investigaciones previas. Ya se está manipulando también la denuncia anónima. Entonces, ¿y para qué se está manipulando? Para los fines políticos. Doctora, ¿y cómo solucionamos este entuerto de la función de transparencia? Porque aparentemente no tenemos los funcionarios en la función de transparencia que quisiéramos tener, ni designan a los funcionarios de control que quisiéramos tener, y también eso ocurre en la función judicial. Estoy seguro que en la función judicial hay muchos jueces probos que están luchando desde adentro para poder cumplir su misión para con el país. Pero al final la percepción que tenemos es que no tenemos los talentos que debemos de colocar en esas posiciones para que el Ecuador funcione bien en esos dos poderes del Estado. Exactamente lo que usted dice es lo correcto, ¿no? No es que no tenemos talentos en el Ecuador, sí los hay, pero ellos no son los escogidos para estos regímenes autoritarios que lo que buscan es cometer excesos. Esos excesos muchas veces podrían ser delitos y luego ser impunes. Entonces, allí necesitan tener control de la función judicial, del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, de los jueces en general, del fiscal, del contralor. Esos son los modelos autoritarios. Entonces, sí hay talentos, pero esos talentos nunca van a ser escogidos por el esquema institucional que tenemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa es la pregunta que todos se hacen y nos hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar esto? Hay dos únicas formas. Hay que acudir a las instituciones que todavía se manejan con algún nivel de independencia, y el otro componente es la presión social. ¿Cuál es la institución que hasta ahora se maneja con algo de independencia? La Corte Constitucional. Entonces hay que ir hacia la Corte, pero no dejar de activar los otros espacios institucionales.
ahora usted conoce que hay un juicio político en el Consejo, en la Asamblea Nacional, en contra de Mario Godoy, y también se está planteando un juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es el complemento que tiene que haber para empujar a que estas instancias se depuren? Es la presión ciudadana. Y creo que allí todavía falta activarse desde la ciudadanía, articularse un poco más para no permitir que se impongan la ley de los votos sin analizar el fondo de los temas y las razones que pueden existir para limpiar las instituciones y generar al menos una vía en la cual se tengan que hacer nuevas designaciones, y ahí volvemos a un nuevo ciclo en el cual hay que impulsar buenos perfiles, hay que impulsar que no lleguen los mismos que están dispuestos a destruir el sistema institucional. Yo le hago una pregunta nuevamente sobre desde el desconocimiento de la profundidad del tema legal y ligándolo con la entrevista también de la mañana que vi en Ecoavisa. Algunas personas pueden opinar de que el Consejo de la Judicatura debería ser desaparecido. Y decía el doctor Cueva que aunque lo quieran desaparecer, esas funciones que tiene, digamos, no se soluciona nada porque las funciones que tiene son necesarias y tienen que pasar a otra institución como era antes de su existencia. ¿Usted está de acuerdo con ese concepto? Y sí sería bueno aclarar, digamos, cómo preservar esas funciones, porque el hecho del nombramiento de los jueces, del control sobre los jueces, de la disciplina de los jueces, es absolutamente necesario hoy más que nunca. Es verdad, sí. A ver, yo creo que efectivamente no se puede hablar de una eliminación del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura tiene a su cargo un conjunto de acciones que no puede hacerlo sino una entidad, llámese como Se llame. se llame. Antes de que exista el Consejo de la Judicatura, estas actividades estaban a cargo de los jueces. Estaba en manos de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales. Pero recuerde usted que se generó la necesidad de este Consejo de la Judicatura por los problemas que se presentaban. El principal argumento de los jueces en ese entonces era que ellos tenían represadas las causas porque tenían que atender dos actividades, tanto la administrativa como la jurisdiccional. Por tanto, la solución era liberarles de la administrativa para decirle al juez lo que tiene que dedicarse es a lo jurisdiccional. Usted no tiene por qué estar haciendo ni evaluaciones, ni concursos, ni tampoco control disciplinario, ni tampoco la compra del papel, de la tinta, ni administrando edificios. No, usted es juez y dedíquese a ser juez para que no tenga deuda con los usuarios. También se tenía otro argumento, que era la interferencia que había de los jueces en cuanto a la independencia interna. Porque si un juez de nivel inferior es seleccionado por un juez superior, resulta que como le debe el cargo, después se siente en el compromiso de resolver causas conforme le pueda pedir ese juez. Entonces vea usted que siempre existen una cantidad de problemas. Frente a esas dificultades, se habla de la necesidad de crear un Consejo de la Judicatura. Los consejos de la Judicatura que hemos tenido no han sido libres, salvo la actuación de ciertos vocales, ¿no? Más por su formación, por su presencia, por tener una postura democrática en el ejercicio del cargo. La gran mayoría de quienes han llegado al Consejo de la Judicatura no han estado alejados de esa tentación de querer controlar las decisiones judiciales. Entonces, estas decisiones terminan siendo contaminadas por la interferencia del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál creo yo que es la solución? Creo que la solución es tener controles cruzados, y una de las soluciones más importantes que hay es la publicidad de la información. ¿Se ha dado usted cuenta que en el último tiempo lo que quieren es ocultar la información? Entonces, por ejemplo, control disciplinario, la única forma que tenemos como enterarnos de lo que pasa allí es a través de las transmisiones que se hacen de las sesiones. Pero la información está oculta a la ciudadanía y debería estar expuesta.
Esa es una medida de control para que no exista abuso en la entidad y el manejo discrecional que tiene ahora la presidencia del Consejo de la Judicatura y los otros vocales, ¿no? Que lo permiten, porque no deberían permitirlo. Entonces, por ahí va unas rutas de solución, pero una solución más integral es la de armar un acuerdo alrededor de esto. Es necesario sentarse a construir un acuerdo, porque si es que no hay la voluntad, siempre habrá quien llegue y quiera abusar. Por lo tanto, el problema es tan complejo en este momento porque usted allí tiene que tratar con al menos 2.000 voluntades que son los jueces y juezas. Y con ellos es que hay que tener un acuerdo claro de funcionamiento, de que ellos se van a dedicar a juzgar en derecho sobre los hechos y que no van a aceptar la interferencia. Es decir, lo que hizo el juez Carlos Serrano. Pero si todos harían lo que hizo Carlos Serrano, que es negarse a que le impongan una decisión judicial, no necesitarían salir del país. ¿Por qué? Porque estarían autoprotegidos todos sobre la base de su buen accionar. Y la otra parte de este gran acuerdo tiene que ser que el juez que actúa al margen de la ley, todos tienen que decir, él no es útil en la función judicial. Solamente así se podrá reformular el sistema. Doctora, una de las cosas que le molesta a la ciudadanía, yo me incluyo, y abundan estos ejemplos, es el hecho de que muchos casos que son agarrados y a veces hasta en flagrancia, a los pocos días o a veces horas salen libres. Pongo un ejemplo menor, que es el del youtuber o influencer coreano que lo agarraron, que le robaron en Quito, creo que el celular, y que agarraron a uno de los dos ladrones y salió a las horas libre. Pero hay casos, digamos, de alto vuelo, de narcotraficantes, de asesinos, de gente del caso de la ciudadana china que la mataron que estaba muerta en una, ¿cómo se llama?, en una cisterna, y salen libres. Entonces la ciudadanía se frustra, el Ministerio de Gobierno se queja, la policía se queja, porque los agarran y salen libres. ¿Cómo detener eso? Eso se detiene con una política que tiene que impulsarle el Consejo de la Judicatura, que no existe y que nunca ha habido voluntad de que exista. Yo planteé hacer una política de seguridad cuando estuve en el Consejo, pero nunca hubo eco. ¿Qué es lo que pasa allí? Allí hay errores en unos casos de unos actores y de otros no, pero también hay mala intención a veces de unos actores y a veces de otros. ¿Qué quiero decir? Primero, si todos actuasen no por mala fe, sino por negligencia, las negligencias a veces se ubican en la policía, que no aporta con los elementos suficientes para fiscalía. En otras ocasiones la policía aporta, pero la fiscalía, por razones diversas, una puede ser incluso la falta de fiscales, porque cuando hay turnos, también hay mala voluntad de muchos fiscales de trabajar, es verdad. Pero cuando hay turnos, como hay poco personal, hay una disputa del fiscal que tiene que atender porque hay varios casos y pocos fiscales. Entonces, a veces van en el último minuto sin prepararse suficientemente y por lo tanto hacen una intervención sin el suficiente sustento, aunque la policía le haya otorgado evidencia suficiente. Y luego viene el tercer eslabón, que es el del juez. El juez se basa en lo que el fiscal le aporta, lo que el fiscal pide y lo que el fiscal demuestra. Entonces, muchas veces los jueces tampoco tienen elementos como para definir una prisión preventiva. Además que hay que considerar que la prisión preventiva tiene unas regulaciones muy estrictas de en qué casos se tiene que dar y en qué casos no se tiene que dar. Ahora, también hay los otros casos donde, aparte de esta responsabilidad por negligencia, puede estar ubicada en cualquiera de quienes actúan en esta cadena de lo que es el proceso penal. También existe el otro tema, que hay policías que no solo actúan negligentemente, sino que pueden actuar sobre la base de otro tipo de incentivos. Podrían ser de carácter económico, pueden ser de carácter de las relaciones, porque vemos que la policía también está infiltrada por el narcotráfico,
Y lo propio sucede con los fiscales y lo propio con los jueces, que eso ya entra en el rango de la corrupción. ¿Cómo resolver eso? La única forma de resolver eso es estableciendo políticas institucionales. ¿A quién le corresponde? Al Consejo de la Judicatura. ¿Qué se requiere para eso? Tener datos, información pública, equipos altamente formados para que puedan trabajar y hacer un seguimiento de lo que pasa, haciendo estudios, análisis, estableciéndose metas y luego ir midiendo la reducción de los problemas dentro de la función judicial, pero sobre todo se requiere una autoridad con credibilidad, que es lo que actualmente no existe. Si no hay autoridad con credibilidad, que tenga la autoridad, repito, aunque sea redundante porque es la palabra correcta, si no tiene la autoridad técnica, la autoridad profesional, la autoridad institucional y la autoridad moral para llevar adelante un proceso de esta naturaleza, difícilmente lo va a lograr. Yo le quiero comentar, cuando yo fui directora de acceso a los servicios de justicia, sin ser vocal, implementamos una política donde disminuimos sustantivamente el número de postergaciones de audiencias en casos de femicidio y muertes violentas de mujeres. ¿Bajo qué parámetros? Justo los que le he dicho. Por lo tanto, no es imposible, es totalmente posible, pero para ello hay que tener voluntad y saber cómo hacer. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con la doctora Solanda Goyes, ex integrante del Consejo de la Judicatura, y hemos venido analizando todo telarañas vinculado con la administración de la justicia en el Ecuador. Yo le hago una pregunta nuevamente, invocando la entrevista esta mañana que vi en Ecuavisa, y hacía referencia de que en el esquema de justicia no solamente está la fiscalía, los jueces, la judicatura, las cortes, etcétera, sino que está también los abogados en libre ejercicio, que son parte importante del esquema y parte importante de la administración y parte importante también de la corrupción, si es que existe. Mi pregunta es, yo he visto pues en películas y en otras latitudes, incluyendo Estados Unidos, que hay abogados que les quitan la licencia porque han hecho mal comportamiento, le quitan, pues, se llama en inglés el disbarred, le quitan la operación o la licencia de abogado y no pueden ejercer. Aquí hay abogados que han hecho de todo, han estado vinculados con lo peor de lo peor y siguen campantes paseándose por el Ecuador y siguen ejerciendo. ¿Qué se puede hacer al respecto de eso? Bueno, ahí se requiere una reforma legal, ¿no? Porque fíjese que en los casos Metástasis, Purga y Plaga, uno de los abogados o varios abogados fueron señalados que eran parte de estas redes jurídicas que se arman para defender al margen de la ley, no en derecho, sino más bien buscando cómo coimar a jueces, fiscales, para lograr liberaciones o para lograr inocencias que no son reales, en contra de lo que está probado dentro de los procesos. Entonces, allí yo propuse que se sancione a estos abogados con la máxima sanción que permite la ley, y resulta que la máxima sanción apenas es quitarle la licencia a 6 meses. Entonces, aun cuando usted llegue a sancionar, la ley no le permite hacer más. Entonces, nosotros iniciamos un proceso con la CENESID, porque además la única que puede quitarle el título es la CENESID. Por lo tanto, se requiere una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Yo recuerdo haber remitido una comunicación en ese tiempo para que se considere este aspecto. Y también hay que hacer una reforma que se ligue con la CENESID, que hace el registro de títulos, porque la CENESID le responde y le dice: yo no puedo hacer un trámite de quitarle
el título, tiene que hacerlo la universidad, porque yo solamente soy la autoridad que registra. Pero lo que debería realizarse es que el Consejo de la Judicatura tenga la potestad de quitar la licencia en los casos gravísimos, también con controles muy fuertes, porque si es que luego es cooptado el Consejo de la Judicatura, le van a quitar la licencia a los abogados honestos. Correcto. Es que todo es un riesgo en este país porque no funciona bajo un esquema de Estado de Derecho. Pero digamos que sí lo hacen, entonces ahí debería ser la entidad que puede definir quién sale del servicio como abogado, y que sea la CENESID quien le quita el registro por disposición del Consejo. Ahora, repito que habrá que hacer mucho más reflexión, debate, deliberación sobre este tema para que no terminen los inocentes siendo los que están retirados la licencia y los fascinerosos sigan actuando como que nada pasa, porque ahorita vea cuántos fascinerosos están liderando las instituciones del Estado. O sea, ya allí sí tenemos un problema muy serio, ¿no? Claro, y en contextos de violencia, el miedo juega un factor importantísimo a la interna de la función judicial y a la interna de la función de transparencia, de la cual yo no soy particularmente devoto. Y entonces, cuando hay este esquema, ¿cómo podemos de alguna manera solventar este cambio para poder aplicar las políticas que usted menciona con voluntad, pero que además ese fiscal que va al juicio, como usted bien dice, sin estar preparado, a pesar de que yo he visto fiscales y gente, es decir, que sí conocen de derecho y que se van para un lado o para el otro, pero sí conocen de derecho, al final en la práctica la ciudadanía se siente desbordada y que de ninguna manera sienten que el sistema judicial los va a ayudar. Por eso también en la práctica comercial se ha fomentado mucho hay mucho impulso del arbitraje para la resolución de conflictos, porque las empresas dicen es decir, no quiero meterme en el sistema judicial ordinario, mejor ponemos un convenio arbitrario de contrato y entonces me salgo de esa pesadilla para poder resolver en un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, que ojo, aquí no estamos hablando de arbitraje internacional, sino de arbitraje nacional. Entonces hay este esquema que parte de la base del miedo y de una posibilidad de abuso de poder. Así es, hay múltiples factores, ¿no? Uno de esos es el miedo, y creo que ese es un aditamento a todo lo que ya ha vivido el país en el pasado, porque hay dos tipos de miedo. Uno, el miedo a perder la estabilidad laboral, a perder el trabajo, y por lo tanto se someten al poder de turno que está dispuesto a actuar al margen de la ley. Y el otro miedo es a las amenazas, ¿no? A las amenazas contra la vida, a las amenazas contra las afectaciones que les llegan, que podrían suceder si es que no actúan de una manera favorable para los delincuentes. La amenaza es afectar a la familia. Entonces, obviamente que los operadores de justicia honestos, frente a ese miedo, también se doblegan. Yo creo que hay que hablar de los dos tipos de miedo. El primero es totalmente solventable con las estrategias que yo ya les había comentado anteriormente. Hay que trabajar con el sistema judicial, pero desde otra perspectiva, y eso requiere otros liderazgos en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional, y requiere también procesos. Nada es mágico, pero sí es necesario levantar una agenda y requiere una vigilancia permanente de la ciudadanía. Los segundos tipos de miedo son otras formas de enfrentarlos, ¿no? Uno, por ejemplo, puede asegurar mejor los espacios físicos, y allí le contestan, pero no hay recursos para contratar vigilancia, no hay recursos para hacer adecuaciones. Pues eso también es un problema, el presupuesto. No se puede hacer mágicamente sin presupuesto
una transformación de un edificio en donde se requiere ponerle seguridades para que no esté expuesto. Pero el juez no solamente está en la unidad judicial, ya en el supuesto de que ésta estuviera totalmente segura, de que ya no hay acceso, porque tiene una vida. Y en esa vida también está expuesto cuando sale al mercado, cuando sale al cine a pasear con su familia, o sus hijos van a la escuela y son los amenazados. Es lo que le está pasando a la exdirectora de Orellana. Ella ya está fuera del país, pero su familia está siendo amenazada y no tiene ninguna protección del Estado. Entonces, en esas circunstancias se requiere la protección del Estado, la policía, los carros blindados, la seguridad permanente, protocolos de manejo de esas personas, porque pierden la forma de vivir normal, tienen que tener conocimiento de cómo actuar, sobre cómo se desplazan, quién les acompaña, quién no les acompaña, qué eventos ir, a qué eventos no ir. Pero adicionalmente está en esto que aun cuando se tenga todas esas seguridades, siempre puede ser objeto y sujeto de un atentado. Y allí lo que se recomienda es tener seguros a favor de los funcionarios judiciales para que pues los seguros puedan cubrir en caso de que sufran un atentado que tenga un efecto lamentable, ¿no? Doctora Goyes, usted mencionó pues la necesidad de preparación, equipamiento, tanto para la judicatura como también otros elementos de la fiscalía y demás. Y todo eso pues significa recursos que hoy en día están escasos. Inclusive me parece haber escuchado en alguna entrevista a quien preside hoy la judicatura que hablaba de una cifra enorme de 200 millones, que era el déficit que necesitaban tener de presupuesto. En ese nivel de cosas, primero, si usted coincide que es tanto lo que se necesita, y segundo, si se hizo en su momento gestiones con el Ejecutivo para poder subir el presupuesto y cubrir todas esas necesidades de capacitación, equipamiento, tecnología y demás que hoy en día pueden ayudar a que el efecto sea mejor. Hay una realidad entre el presupuesto que tenía el Consejo de la Judicatura para la función judicial hace 10 años y el que hoy se tiene. Hay una diferencia de 200 millones de dólares. Pero no son necesarios esos 200 millones de dólares para hacer un proceso de cambio. Además, no se requiere que le digan, mire, el día de mañana aquí tiene un cheque de 200 millones de dólares. No es así. También se puede hacer cambios con poco, ¿no? Y allí hay una falta de conocimiento inclusive de hacer estos procesos que sean transformadores. Allí yo voy a hacer referencia a la segunda entrevista que hizo Ecuavisa esta mañana a Nunziata Valdés, una guayaquileña que ustedes deben conocerlo, que es una autoridad, ha sido autoridad nacional en varias esferas. Y todo lo que ha hecho Nunziata impulsando cambios ha sido con muy poco presupuesto y hay transformaciones palpables que las tenemos. Yo soy discípula de la Nunziata y por eso siempre hemos empujado grandes proyectos de cambio con pocos recursos. Entonces, no se necesita que le pongan el día de mañana los 200 millones, pero sí se necesita un poco de recursos, que no es mucho, que es totalmente manejable para el Estado. Yo les decía, por ejemplo, si queremos hacer evaluaciones serias, no necesitamos hacer la evaluación en masa el día de mañana, porque si la hacemos en masa perdemos la calidad. Es preferible que vayamos haciendo progresivamente, pero que al inicio el grupo que se toma como ejemplo para hacer la evaluación tiene que hacerse muy bien hecha, y eso puede costar a lo mucho unos 3 millones de dólares. Pero quieren en la evaluación que se gaste 200 mil dólares y luego hacer una cosa sin ningún efecto, sin ninguna profundidad, para formalmente decir ya evaluamos, pero seguimos con lo mismo. Eso implica un mal gasto de esos 200 mil dólares. Hay una lógica institucional que no se conduele con lo que pasa en el país. Y eso depende mucho de quién ejerce la autoridad. Por eso, si hay que empezar, es necesario el control social, pero también necesitamos gentes probas y con esta visión de país en cada una de las instituciones. Ahora hemos analizado el modelo anterior para manejar la justicia y también el modelo actual y las oportunidades de mejoras del modelo actual.
¿Cuál es un modelo exitoso en el mundo que nos podría inspirar a este cambio? Todos los modelos tienen algunas debilidades, ¿no? Pero digamos que los que funcionan de mejor manera son aquellos en donde hay un acuerdo social de no interferir en la labor de los jueces. Y hay un acuerdo en donde los jueces y son exitosos aquellos donde también los jueces entran en el acuerdo de no permitir la interferencia. Si nosotros tuviéramos un año de trabajar en un pilotaje bajo esta premisa donde se sientan todos, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, la función judicial, la función de transparencia, el electoral, pero adicionalmente se sientan quienes lideran el proceso. Ese liderazgo tiene que estar para el sector justicia, en quien dirige el Consejo de la Judicatura, en quien dirige la Corte Nacional de Justicia, en quien dirige la Fiscalía General del Estado. Para eso necesitamos que lleguen autoridades que no son las que están ahora, porque las que están ahora evidentemente ya están vendidas su conciencia y no tienen el más mínimo interés de hacer una transformación de esta naturaleza. Doctora, nos quedan 5 minutos y a veces con todo lo que uno ve en las noticias como que tiende a perder la esperanza, porque esta historia de la administración de justicia no es un problema de hoy, es un problema de muchas décadas. Inclusive han habido muchos ejercicios, de lo que yo recuerdo, en nombramiento de jueces y todo esto. ¿Cómo recuperar la esperanza de la ciudadanía? Nosotros queremos ver una administración de justicia que realmente le sirva a la gente. Claro. Mire, en la función judicial existen colaboradores de muy buen nivel técnico y también de mucho compromiso con la función. Eso no hay que dejar de decir. Una de las formas de recuperar la esperanza es que estas personas sean premiadas, que la ciudadanía vea que cuando hay un acto de injusticia, la institución actúa en justicia. Voy a poner un ejemplo, el juez Carlos Serrano. ¿Cómo no va a tener desesperanza la ciudadanía si este juez le cuenta al país y al mundo, o el caso de Samantha Lozada, que le cuenta al país y al mundo que ellos solos desde su escritorio, con lo que tenían que hacer, hicieron lo correcto? Pero en lugar de que la institución que tiene que protegerlos, ¿cuál es la institución que tiene que protegerlos? El Consejo de la Judicatura. En lugar de protegerlos, los deja a su suerte, incluso con el riesgo de que pierdan su vida, y lo hacen de manera deliberada, lo cual es gravísimo, porque ahí incluso debería analizar el fiscal si es que no existe, desde las reglas del derecho penal, una posible tentativa de asesinato, porque la institución lo deja a suerte de las mafias. Vaya usted, defiéndase como pueda, al punto que les toca salir del país. Mire, ¿cómo se resuelve eso ahorita? Los 4 vocales del Consejo de la Judicatura deberían decir: nosotros le vamos a proteger al juez Carlos Serrano y a la exdirectora Samantha Lozada, asegurándoles todas las condiciones para que retornen al Ecuador, trabajen como jueces o como directora en un lugar que esté alejado de las amenazas, y que ellos se conviertan en el ejemplo de la función judicial. Así vamos a recuperar la confianza, y eso lo podemos hacer con ustedes. Esta idea deberíamos irla alimentando hasta que el Consejo de la Judicatura se vea obligado a ejecutarla, y verá que le devolvemos la esperanza a la ciudadana. Juan Carlos, para terminar. Sí, y la verdad es que yo, en el caso de las personas que usted menciona, lo he estado reflexionando, porque a veces uno va en el carro escuchando la radio y las noticias, y uno dice, pero este juez, que es un juez de carrera, y también la directora, perdieron su carrera como consecuencia de haber actuado bien, y en el lugar de haber sido convertidos en héroes, están en este momento luchando literalmente por sus vidas. Entonces, los modelos que nosotros tenemos en el país tienen un incentivo perverso. Es decir, deberíamos hacer lo que usted menciona, y desde adentro de la Corte o de la función judicial lograr que podamos
empezar a solventar todos estos inconvenientes de la función. Así es que estoy completamente de acuerdo con usted y creo que esta es una idea que debe de irse impulsando desde cada trinchera para poder recuperar nuestro país. Sí, y pequeñas cosas como esta pueden convertirse en el referente de que se vean las instituciones obligadas a actuar adecuadamente. Porque, mire, primero hay un presidente que le ha culpado al juez Carlos Serrano. Le ha dicho, usted es el culpable de no haber dejado sentada la sentencia por escrito. Eso es totalmente falso, porque quien desestructuró el tribunal para que no exista ahora la sentencia por escrito de condena a Yasdimir Cerdán es el Consejo de la Judicatura, y de eso están las pruebas al canto. Pero adicionalmente hay una impavidez, por decir lo mínimo, del resto, por no decir complicidad. ¿Cómo puede ser que no hay un vocal del Consejo de la Judicatura que diga esto, que haga un proyecto de resolución y le muestre al país y a los medios de comunicación y se gane el aplauso de todos los ecuatorianos? Entonces, si ellos no tienen iniciativa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los ciudadanos tener la iniciativa. Y esta iniciativa, ya que hemos conversado con ustedes, le vamos a hacer llegar al Consejo de la Judicatura para decirle, esto es lo que tiene que hacer con el juez Serrano y con la señora Samantha Lozada. ¿Quieren hablar de seguridad de jueces? Aquí está el ejemplo del respaldo que tienen que tener ustedes. Darle al juez Serrano, pero en la práctica, no verbalmente. Les respaldo y me solidarizo. Ellos no solo han perdido la carrera, están desarraigados de su país. Desarraigados. Salen de la función, salen del país, se quedan sin trabajo, tienen que reiniciar sus vidas fuera del país. Y aquí no pasa nada, no puede ser así. Y la Asamblea Nacional no enjuicia tampoco políticamente a Godoy. Claro, la Asamblea Nacional debería darles al menos el diploma que saben dar de buen ciudadano, pues. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, doctora, por participar en este programa el día de hoy, y también muchas gracias a todos los radioescuchas. Que tengan una buena tarde. Hasta el día lunes. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.